Hablar de Monge y venir a la facultad veterinaria pues me parecía muy obvio que todo el mundo conoce o sabe lo que es una sola salud. En castellano, One Health queda mucho más fácil en la actualidad, pero no me resisto a saber que también puede haber quien no conozca de dónde venimos, dónde vamos y qué esperamos de este One Health. Yo creo que si algo tenemos claro y cada vez más es que vivimos en un mundo supuestamente en armonía, donde el ser humano pues es racional y más una facultad veterinaria no nos puede sustraer a hablar de componente animal. Estamos en equilibrio con un medio animal, con un medio ambiente, con un medio vegetal, las plantas. Ese equilibrio es muy frágil. Es muy frágil y es tan frágil que desde hace ya varios siglos alguien le puso el ojo. Y ahora el señor Claude Bourgalet, que es este señor que fundó en 1777 o ayudó a fundar las dos primeras escuelas de veterinaria a nivel europeo y en particular en Francia, en Lyon y en la Maison Alfort, en París. Este señor, claro, estudiar el ser humano es noble. Quien se parece a ti, pues tiende a darle ese valor, como es normal. Y el animal siempre ha estado al servicio del hombre, y esto ya no parecía que era de rango inferior. Pero él decía que hay una estrecha relación entre la máquina animal y la máquina humana. Nos parecemos en lo esencial, en lo fisiológico, en lo básico, e insistía más, no solamente en lo que es la máquina, sino que es la medicina. En muchos países, veterinaria no es veterinaria solamente, es medicina veterinaria, porque tiene el equivalente a la medicina humana. Tratamos las bases para cuidar y dar soluciones a las enfermedades de los seres a los que tratamos. Pero claro, parece que a lo mejor este mensaje en aquel entonces pues estaba incipiente, no calaba, y tuvo que venir otro nuevo concepto, un concepto que está atribuido a varios científicos: omnis célula et célula. Toda célula es una célula, que realmente quiere decir toda célula viene de otra célula. Y esto creo que para todos es muy fácil de entender, porque todos hoy por hoy lo sabemos, pero en el siglo XIX todavía había dudas al respecto. Uno de los autores o de los padres al que se le ha achacado, porque finalmente no es el primer científico que lo manifestó, fue Rudolf Virchow. Rudolf Virchow fue un patólogo, médico, pero también era poeta, era político. Normalmente en esa época pues tenía que cubrir muchas facetas, ser verdaderos personas cultivadas en todas las materias, y desde la profesión suya como patólogo, uno de los patrones de los cuales la patología moderna, pues apoyó esta idea, omnicélula et célula, y concretamente reafirmó la idea de Claude Bernard, donde vuelve a insistir que la medicina animal y la humana es la misma. No hay líneas ni divisorias ni debiera de haberlas. El objeto es diferente, pero la experiencia obtenida constituye la base de toda medicina. Y en este punto nos va a llamar la atención a qué o de dónde obtuvo esa idea de que toda célula viene de toda célula, y que además el ser humano como el animal comparte
la misma enfermedad. Esta imagen yo creo que a todos nos sonará, sobre todo a todos los veterinarios y veterinarias. Nos deben preguntar qué es. Sabemos que es un quiste de Trichinella spiralis. Pues Wilson pudo comprobar que estos diminutos seres, estos parásitos, pues tenían un elemento compartido en el hombre y en los animales. Hay muchas historias al respecto, pero parece ser, según se cuenta, que por azares de la vida, siendo patólogo, pues recibió un cadáver de una persona que tenía quiste de Trichinella. Parece ser que un perro de los que tenía se alimentó fortuitamente de este animal y desarrolló la misma enfermedad. Claro, lo hizo también al revés. ¿Cómo lo hacía? Pues no podía verlo, no podía, pero intuía que era así. De hecho, comprobó que estos parásitos, simplemente calentándolos a 60 grados centígrados durante unos minutos, conseguía su inactivación. Cuenta la historia que este señor pues, se dedicó a ir por distintas zonas de Alemania pregonando que la carne había que calentarla antes de consumirla. ¿Quién estaba en contra de esta idea? Lógicamente los carniceros, que decían que tengo que calentar la carne y es perder tiempo, es perder calidad. Incluso cuenta la leyenda que en una de estas ocasiones se presentó el rey de Prusia, que pasaba por allí y un poco debatió con él que no era necesario. Y le dijo, no, pues comete esta carne cruda. El rey dice que la rechazó y a partir de ahí se impuso a través de las academias de medicina y academias de veterinaria una idea, que la carne había que inspeccionarla, había que analizarla. Este es el primer tratado de la doctrina de las triquinas, del año 1864, en el que pues, se hace una descripción completa de este parásito y cómo la conexión animal-humano, humano-animal es indiferente. Al final es la misma enfermedad. Y yo puedo decir, ¿y esto es verdad? Pues curiosamente, en España, unos años después, ya hubo un primer concurso de la Unión Veterinaria sobre la triquina y la triquinosis del cerdo, para estudiar y conocer mejor este parásito. 1879, 1883, ya empiezan a aparecer los primeros triquinoscopios rudimentarios. Aparece en la parte de abajo de la imagen, triquina, gran surtido de microscopios. Pero no pensamos que eran los microscopios actuales, pero sí aparece, en este caso, en el boletín oficial extraordinario de la provincia de Málaga, hablan del animal triquino, o de Owen, que fue el primer científico que lo escribió, la obligación de calentar la carne a 70 grados centígrados y de inspeccionarlo, y para ello pusieron a su servicio 2 veterinarios con sus microscopios en el matadero de Málaga. Curiosamente, los primeros microscopios eran algo parecido a esto. Hubo 2 grandes impulsores, uno en Estados Unidos, Bausch & Lomb, era un equipo sencillo como este, que permitía en una gran pletina metálica colocar la muestra de carne, mirarlo a través de un pequeño visor para intentar su magnificación. The American Agriculturist Trichini Test. Bausch & Lomb es conocido también hoy en día por otros productos de óptica como AFA, y bueno, sigue trabajando en estos temas.
Este microscopio recibió la patente, la aprobación, en 1882. Y en 1883 apareció el microscopio universal alemán, que era algo parecido a esto, donde se colocaba en medio la muestra de carne y se miraba a través de él. Posteriormente fueron sofisticándose y aparecieron pues los que todos hemos conocido, o bien sencillos o bien de predicción, donde hemos hecho prácticas y trabajos hasta que hace unos años pues ya la legislación europea pues decidió que no era el método adecuado de su identificación. Señor Rudolf Virchow, a él se le atribuye el término con el que trabajamos en veterinaria, en medicina, de zoonosis. Es el gran mérito que tiene el primer gran científico de manera fortuita, porque no se dedicaba a esto, se dedicaba a otras materias, pero le entró la curiosidad con ese enciclopedismo de la época de querer saber y solucionar este problema, y en unos 10 años identificó el problema, le dio nombre e impuso la inspección de carne sistemática en Alemania y de ahí al resto de Europa. Quizás no fuera tan avanzado en su tiempo, pero porque estaba claro que la mayor parte de las enfermedades venían de los animales que aparecían en el hombre, se reflejaba. El problema era el inverso. Ocurre lo mismo. La zoonosis, está clara, va de animales a personas, pero la antropozoonosis, el hombre puede también transmitir enfermedades, por supuesto que sí. Y quizás aquí se haya la época o el momento histórico que parece que lo ha subrayado, que se ha afirmado así durante la COVID-19. Ahí se ha podido reevidenciar que efectivamente hay enfermedades que tenemos controladas o descontroladas, según se mire, y puede ir en un sentido como en otro. Podemos decir que esto es la época pre-One Health, o la época clásica, que pasó con el señor Virchow en el año 1870, 80, que fue el padre de la zoonosis, y posteriormente distintos científicos como Osler, que fue el padre de la patología veterinaria, Leopold, que acuñó el término salud de la tierra. Posteriormente el Centro para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos en Atlanta también tomó conciencia de este problema. Stauber, que fue el primero que acuñó el término una sola medicina, y a partir de ahí una concatenación de eventos que nos lleva a lo que hoy en día pues podemos decir es la época moderna de One Health. El concepto de One Health es un concepto que por primera vez en la edad moderna, siglo XXI, apareció en 2004 y lo propuso la Asociación Americana para la Conservación de la Vida. Un mundo, una salud. Y posteriormente, 4 años después, en Egipto, en Sharm el-Sheikh, una población se realiza una conferencia interministerial internacional sobre influenza aviar y pandemias. Y ahí el término de un mundo, una salud, se transforma en una medicina, una salud. A partir de ahí, digamos que aparece el término una sola salud o One Health. No se sabe muy bien si había tendencia, idea de que hubo una conferencia en Canadá, Estados Unidos, pero sí es cierto que desde 2010 todas las grandes organizaciones internacionales han abrazado esta iniciativa de trabajar conjuntamente en lo que es una medicina humana, una medicina animal, o una salud humana, una sanidad animal,
Y obviamente no está aislada. ¿Cuál es el elemento clave que falta en esta ecuación? El medio ambiente. El medio ambiente más que nunca está claro que es el que va a modular el entorno, incluidas las plantas. Yo sé que las plantas han ido entrando y ya están dentro porque al final, ¿qué es lo que quiero ver ahora? ¿Qué es lo que dice cada una de estas asociaciones sobre el concepto One? Digamos que la más proactiva ha sido la Organización Mundial para la Salud. La Organización Mundial para la Salud ha querido trasladar en números, en ideas sencillas, lo que es este impacto que tiene la sanidad animal sobre la salud humana. Y habla de que el 75% de las enfermedades que desarrolla el hombre tiene origen en los animales. Son zoonosis. Y además, tanto animales domésticos como silvestres tienen este impacto. Y que de las nuevas enfermedades, 30 nuevas enfermedades que ha catalogado como patógeno para el hombre, un 75% proviene igualmente de los animales. El ecosistema, que es lo que contribuye a crear un entorno que favorezca a la oportunidad de apariciones y propagación de enfermedades, porque ya no solamente que aparezcan, sino que vuelvan a aparecer y que haya elementos de difusión o propagación de estas enfermedades. Igual son los factores que estresan el sistema, pues el comercio animal. Estamos globalizados y podemos tener carne prácticamente de cualquier especie en nuestro plato en cuestión de pocas horas. La agricultura y su producción intensiva, como la ganadería, la urbanización que se va mezclando el entorno rural con el entorno urbano, la industria extractiva, el cambio climático, la fragmentación del hábitat o la invasión de las áreas silvestres. No voy a entrar en creencias, porque esto a su vez suscita filias y fobias. Y hemos tenido presidentes y aquí políticos que van a desmentir todo esto y otros que están a favor de todo esto. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia es objetiva, no se guía por siglas políticas. Si hay una enfermedad, esa enfermedad hay que atajarla. Es una preocupación de médicos, veterinarios, sanitarios y no sanitarios, porque todos suman en este problema. Si todo esto queda claro, que la interconexión animal, humano, medio ambiente aumenta el riesgo de que surjan y se propaguen nuevas enfermedades y que hay vínculos estrechos y situaciones de estrés, que es para la FAO, no, para la OMS, una sola salud. Pues un enfoque que busca optimizar la salud de los humanos, los animales y el medio ambiente, intentando integrar todos los campos en vez de mantenerlos separados. Es decir, trabajo multidisciplinar. Nada está aislado de nada y todos aprendemos de todos. Esta es una imagen que representa la complejidad. Esas 30 enfermedades que he comentado antes, emergentes, provienen del mercado de animales vivos, de la cría intensiva de animales silvestres, la caza de animales salvajes o simplemente los animales domésticos. Enfermedades que a través de vectores antes no estaban en nuestro catálogo de enfermedades y de pronto van y aparecen. El rango de acciones es muy amplio. De hecho, voy a empezar por hablar de la existencia de antimicrobianos, porque qué mejor que tratar
cualquier enfermedad con antimicrobianos. Claro que tiene un límite, se aplican mal, se aplican a destiempo o se aplican erróneamente. Lo que hace el bichito es crear resistencia y sigue buscando un nuevo camino para sobrevivir. Y eso es uno de los primeros retos que tiene la salud pública y la sanidad animal. Las enfermedades zoonóticas, miremos el ejemplo que he puesto antes, de cómo de distintos ámbitos animales, 30 nuevas enfermedades las tenemos en nuestro entorno. Pero enfermedades transmitidas por vectores. Hay un gran interés hoy en día en el control de vectores. Cada vez más, y la forma de propagación más fácil para estos agentes. La inocuidad alimentaria y las enfermedades de origen alimentario. Y por supuesto la sanidad ambiental. Sirva el modelo de la OMS para decir que al final todos intentan tener una idea gráfica de cómo abordarlo. Aquí tenemos lo que nos propone la OMS. Se centra en esos elementos que he puesto antes y agrupa donde se comparte el medio ambiente, donde se comparte el entorno alimentario y de producción de alimentos en los sistemas alimentarios, o donde se comparte el ambiente sanitario y de intervención. Son tres grandes elementos donde aparecen pues desde resistencia a microbianos, enfermedades no comunicables o enfermedades infecciosas. Todos están interconectados dentro del medio ambiente y a su vez rodeados de ciertos elementos. Vamos a reflexionar un poquito al respecto de esta imagen. Esta imagen lo que nos viene a decir es que aunque intentemos simplificar el mensaje que se hace y se consigue, vemos que cada vez es más complejo y para cada entidad va a tener un enfoque mayor o menor de una determinada manera. Lo que también se ha estudiado es cuál es el impacto económico que tiene hoy por hoy aplicar el concepto One Health a no aplicar. Simplemente, de lo que ya conocemos, sabemos que hay beneficios significativos. El Banco Mundial ha estimado que anualmente se podrían generar beneficios de más de 37.000 millones de dólares. Y además se refieren a los costes y gastos derivados de las distintas enfermedades. Sin embargo, también detecta que hay grandes zonas todavía no abordadas, no hay base de datos ni recursos sobre One Health, no están identificados ejemplos de buenas prácticas, falta un mapeo que haga un estudio de las capacidades existentes, no hay modelos de vigilancia integrados suficientemente efectivos. Hay que conocer más en profundidad las enfermedades zoonóticas, hace falta un enfoque estandarizado y transversal, hay falta de métodos de identificación y de reducción de los riesgos de transmisión y propagación de enfermedades. Es decir, tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Y eso lo hemos ido aprendiendo a base de las crisis en las que nos hemos encontrado, alimentarias y no alimentarias. ¿Qué dice la FAO? Pues lo mismo. Lo que pasa es que la FAO, aquí, lógicamente, por un punto más ligero, hace otro concepto distinto. Un concepto donde crea los ámbitos separadamente. Fijémonos que es muy parecido, pero como es normal, su corazón donde lo tiene, en la alimentación. Y establece también elementos de colaboración, coordinación, generación de capacidades, formación y algo muy importante, la comunicación. Y dentro de ese corazoncito, pues se centra en la imagen de la derecha. El corazón de una sola salud se encuentra en la inocuidad alimentaria o en la food safety. Es el corazón para ellos de la seguridad alimentaria. ¿Qué dice la Organización Mundial
de sanidad animal. Bueno, es una organización antes denominada OIE, todos lo sabemos, o la mayoría, que se ha transformado, redefinido en 2003 para trabajar no solamente la salud, sino el bienestar animal. Los datos son muy parecidos a lo que ha identificado la OMS. Simplemente pone énfasis en el efecto que tiene esta situación sanitaria animal sobre la alimentación o la pobreza, y habla de economía y incluye el medio ambiente. Para la presidenta o directora general de la Organización Mundial para la Sanidad Animal, pues una sola salud es un elemento de interconexión vital entre los tres elementos que hemos comentado anteriormente para mejorar la preparación global y abordar las raíces de lo que he denominado antes las crisis sanitarias o las crisis alimentarias. Ahora. Pero hay que ir más allá. Ya aparece la planta, Rafa. Las plantas son fundamentales también. La salud de las plantas porque están impactando en la evolución en el medio ambiente. Todo cuenta. De hecho, le he puesto aquí al final porque es de las tres organizaciones internacionales la que lo pone en valor. Igual, un enfoque multisectorial. Social, de comunicación, económico, de derechos, de salud. Hay que relacionar y reducir los riesgos de enfermedades zoonóticas emergentes y las que llaman desatendidas o huérfanas, que no hacemos tanto caso porque ya las tenemos superadas. Hace falta un esfuerzo conjunto de salud en la vida silvestre. Lo que está fuera nos puede entrar en cualquier momento. Ahora tenemos el impacto, pues lo vimos durante la pandemia. La naturaleza pide paso. Si tú le dejas, la naturaleza vuelve a sus lugares naturales a buscar su espacio. El hombre ha ido colonizando sus territorios y la naturaleza dice: como te descuide, ahí estoy. Y hace falta una vigilancia constante. Quizás se tenga un término complejo, porque vigilar no añade valor a priori, pero genera confianza y genera seguridad en control efectivo de las enfermedades. Hace falta instrumentos efectivos. Todo esto generó que las tres asociaciones se unieran y generasen la alianza tripartita allá por el año 2015 a 17, pero esto se vio que no era suficiente y a partir de eso estableció la estrategia del cuadripartito, es decir, la FAO, la OMS y la Organización Mundial para la Salud Pública Animal junto al Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente. Fijámonos en el extremo, colaboradores externos. ¿Por qué? Bueno, ese es el concepto de lo que busca esta Secretaría General para agrupar los elementos. La diapositiva referencial la voy a dejar para que se pueda trabajar. Esto tiene una serie de fases. ¿Pero por qué enfatizo el tema del colaborador externo? Porque hay, como alguien diría, y mientras tanto en Europa, ¿qué está pasando en Europa? Pues la Unión Europea también tiene sus pilares y su concepto de One Health, pero es un concepto que se está definiendo ahora. De hecho, estamos en el primer trienio de actuación de la Comisión Europea en materia de One Health. Está generando capacidades, redes, conocimiento. ¿En qué se ha centrado? Se quiere centrar la Unión Europea, pues se quiere centrar en la resistencia a antimicrobianos. Nos recuerda a la OMS. Esto tiene su plan de actuación europeo contra la resistencia a antimicrobianos. Nuestra facultad en sus vías estratégicas tenemos desde hace ya 8 años incluido esta resistencia y otra guía de actuaciones.
la seguridad alimentaria y la sanidad animal, la salud ambiental y la biodiversidad y la prevención y respuesta ante pandemia. Pero, ¿qué le ocurre a Europa? Europa tiene numerosas agencias y numerosas estructuras. De hecho, hace tan solo unos pocos años, en la conferencia sobre una sola salud para todos, o todos para una sola salud, celebrada en Luxemburgo, en 2023, se estableció una acción conjunta a través de las distintas agencias de la Unión Europea, que son estas 5 que aquí aparecen, que tienen que ver con el control de enfermedades, la seguridad alimentaria, el control químico, el control de medicamentos y el control del medio ambiente. A raíz de esta unión se estableció el primer grupo de trabajo de One Health en Europa entre 2024 y 2026. Es decir, esto que viene de hace ya unos siglos, estamos todavía en mantillas empezando a aclararnos qué tenemos que hacer. Tengo una guía estratégica, no voy a hablar de ella, porque tiene que ver con la coordinación. Somos 5, vamos a ponernos de acuerdo. Coordinación de investigación, generación de capacidades, como decía la OMS, comunicación e incorporar a los agentes de interés, los stakeholders, y crear conjunciones o grupos de trabajo activos. Este es el mapa que dibuja el Centro Europeo de Control de Enfermedades, donde básicamente nos recuerda lo mismo que hemos visto, pero quizás con un poquito de singularidad. Hay un ejemplo, por esto voy a terminar prácticamente, de temas multisectoriales que han identificado como de acción del grupo de trabajo con las 5 agencias. Estos ejemplos son cambio climático y degradación de los ecosistemas, microplásticos, la pandemia COVID-19 y los sistemas de vigilancia. Primero de ellos el cambio climático, porque es quien actúa como propagador y genera la aparición de enfermedades y la emergencia de enfermedades, control de vectores, alimentos, agua, tiene un impacto profundo en la salud pública y la sanidad animal. Microplásticos. Es un ejemplo de contaminación ambiental, pero también de que entra en la cadena alimentaria animal como humana, una inocuidad que se conocía hasta ahora, porque no son los micro, son los nanoplásticos lo que hay que estudiar ahora mismo. La pandemia COVID, que hemos aprendido de la COVID, pues que es compleja, que cualquier crisis alimentaria, pues, y no alimentaria, hace que tomar soluciones efectivas y sostenibles sea complejo. ¿Cuánto hemos perdido? ¿Cuánto hemos ganado? Y finalmente los sistemas de vigilancia. Los sistemas de vigilancia, según las propias agencias, no se integran suficientemente. Por lo tanto, nos hace falta datos, información, y afortunadamente tenemos a la inteligencia artificial y el blockchain para trabajar con nosotros. Hace unos meses en Murcia tuvimos el 30º Congreso de la Sociedad Española, Sociedad de Ciencias Veterinarias de Salud Pública. Y mi ponente iba sobre inteligencia artificial, porque hay que predecir en base a todos los elementos disponibles. Una sola salud, un solo planeta, un solo futuro. Es el mensaje con el que me gustaría terminar y recordar, para que no lo sepa, que hay un Día Mundial de la una sola salud, que es el día 3 de noviembre. Así que muchas gracias, y cualquier cuestión, pregunta, comentario, sugerencia